El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Bienvenidos a este tu programa Derecho y Palabra. Hoy vamos a continuar un tema que empezamos en la edición pasada. Queremos seguir hablando sobre el movimiento conservador religioso, si es lo que realmente tú piensas que es. Hoy tenemos un invitado, un profesor de política, un doctorado, un politólogo que ya llegó a Puerto Rico y está pagando el precio de mantener la integridad del Evangelio. Nos acompaña el profesor Daniel Marte. Hoy vamos a empezar a hablar sobre una situación en un colegio evangélico en Indiana y dejemos que el Señor nos guíe a desarrollar el tema. Así que disfruta, ora y recibe lo que Dios tiene para ti. Aquí esta primera sesión de tu programa Derecho y Palabra. Tenemos una noticia hoy. Vamos a pedirle al señor director que se la presente al público de la audiencia. Un colegio evangélico despidió, pero cuando uno lee la noticia no despidió, simplemente no le renovó el contrato a un profesor luego de una oposición de los padres y de los mismos estudiantes a las expresiones de este profesor encargado de los medios en este colegio privado en Indiana sobre sus posiciones sobre el matrimonio homosexual y el movimiento pro-LGBT. Recientemente, esta institución evangélica fue presionada por sus síndicos, por los padres y por los mismos estudiantes sobre las posturas y las expresiones de un profesor llamado Matthew Warner, profesor de comunicaciones en Winona Lake School, favoreciendo el matrimonio homosexual, las posturas pro-LGBT en un colegio bíblicamente fundamentado en las escrituras. Marte, todo tuyo. Oye, pero ¿por qué tú cierras los ojos y haces así? Yo cierro los ojos y hago así porque sinceramente eso es lo que está sucediendo y yo los veo, los pinto como camaleones. ¿Sucediendo dónde? Sucediendo prácticamente... Recuerda que tú y yo tenemos un problema, nos entendemos porque la gente diga, ¿dónde está sucediendo eso? Sí, está sucediendo prácticamente en todo Estados Unidos. Y no solamente en todo Estados Unidos, pero primordialmente en instituciones de enseñanza conservadoras evangélicas. Porque no es el primer colegio evangélico, el primer colegio universidad evangélica donde esto sucede. Esta es una situación en la cual lo vemos ahora, porque queremos discutir una noticia en específico, pero ha sucedido en otros colegios. Sí, pero la noticia es para partir del tema, porque como es una noticia que no ha sido controvertida, tú mismo investigaste los posts de esta persona. Exacto. Queremos entrar con eso como fundamento, pero puedes expandirlo más allá de todo lo que tú quieras, porque la meta que nosotros queremos es que la gente empiece a ver, ¿realmente somos conservadores? ¿Realmente decir religioso es ser cristiano? ¿Y cuál es la postura que nosotros tenemos que hacer? Yo creo que esa es la parte más importante, porque es que estamos tomando la premisa de que ser conservador es una cosa cuando realmente no estamos entendiendo lo que significa ser conservador. Y hay muchos grados de ser conservador, de acuerdo a varias universidades. Porque hay personas que quieren, y especialmente me voy a referir a este profesor Warner, que él en un momento dado dice, esas expresiones que yo utilicé son mi posición académica, pero no reflejan mi posición espiritual. Y eso a mí, de la misma forma que tú te acabas de expresar corporalmente, ¿verdad? Así me tomó a mí. Y yo discutí esto con mi esposa, ¿verdad? Y yo le decía, pero es que eso no es compatible. O sea, no entiendo. Exacto. Ese problema de identidad intelectual, espiritual y emocional. A mí me chocó porque cuando vamos a la comunicación que hizo a través de Twitter, él comienza diciendo, yo apoyo el matrimonio gay. Y supuestamente esa comunicación la hace de forma académica. Y yo le pregunto, ¿verdad? A los televidentes, ¿cómo ellos interpretarían eso?
como si tú escribes eso, puede haber una diferencia entre lo académico y lo personal, religioso y teológico. Es algo bien difícil que tú puedas dejar de separar. Tú no puedes separar eso, porque tú estás haciendo lo que se conoce en inglés como un blanket statement. O sea, es una aseveración que tú no puedes echar para atrás. Es como un cerebro compartimentalizado. Exacto. Tengo diferentes posturas, cerrado bajo llave, cierro una y abro la otra, pero entonces si estoy compartimentalizado, que es lo que le enseñan a los espías. Exacto. Por eso pueden cambiar de personalidad tan fácilmente, pero entonces no es un cerebro integrado. No. Y a la larga colapsa. Claro que sí. Y no solamente eso, Pero sino... qué bien. Sí. No, pero que la gente entienda viendo las películas de James Bond y todas esas exacto. cosas. Pero no solamente eso, fíjate. Es que depende de la audiencia, es el mensaje que yo voy a llevar. Fíjate. Y eso es algo que podemos ver en nuestros días. Y no tenemos que ir a Estados Unidos. Lo podemos ver que está sucediendo hoy en día en nuestra tierra y con nuestra política. Depende con quién tú puedas comunicarte, es el mensaje que tú vas a llevar. Sucede en los Estados Unidos. Este profesor, ¿verdad? Que no le renovaron el contrato, entre comillas. Sí. No le renovaron el contrato. Eso alega la academia. Eso alega la academia. Que el contrato se venció y no se lo van a renovar. Y que le desearon un buen futuro en otro lugar. Pero en esa academia, ¿verdad? En esa universidad, le decidieron pues que hasta ahí llegaba el contrato. A pesar de que los estudiantes les gustaba cómo él enseñaba. Mas, sin embargo, fíjate cómo es que se enteran de esto. Es un ex estudiante de la academia, de esta universidad, que lee el post. Y la intención de este estudiante no era que lo despidieran, sino era que alertar a la facultad y alertar a los síndicos de la universidad que tuviesen cuidado de este profesor para que vieran qué era lo que estaba enseñando y cuáles eran las posturas referentes a la comunidad LGBT. Pero esto es, vamos a traerlo a la palabra, un poco de levadura leuda toda la masa. Ahí es donde queremos llegar. Okay. Ahí, ¿por qué? Porque es que si eres un colegio cristiano, una universidad cristiana, donde tus valores son los pilares de esa universidad, donde la Biblia es el valor absoluto sobre esa universidad, pues entonces el valor absoluto, la verdad absoluta de la palabra de Dios es la cual va a predominar sobre los valores que van a enseñar en esa universidad. O sea, lo que estamos diciendo es que este profesor yo lo veo de esta manera. Yo tengo estos valores aquí, pero no tengo por qué tenerlos acá. Exacto. Pero mientras yo estoy enseñando aquí, a la misma vez, ese estudiante va a estar leyendo mis posts. Y el leer ese post me permite a mí entonces entrar en unos diálogos privados con unos estudiantes. Exacto. Y empiezo a socavar los principios de los estudiantes que los padres están pagando. Exacto. Y que los síndicos están aportando dinero. Exacto. Y ese fue el issue que envuelve a este profesor, ¿verdad? Yo me di la tarea luego de ver a través de Twitter todos los posts que él hace. Y él en todo tiempo está hablando de la teoría de la liberación. O sea que él va con esto en adición a este post que hace sobre la comunidad LGBT. Vienen otros conceptos que cada vez se van alejando más y más del evangelio que nosotros conocemos. Quiero, ¿verdad? Como esto es derecho y palabra, una de las cosas, Daniel, que me gustaría entrar también es, fíjate que hablamos de valores. Uh-huh. La gente como que piensa que los valores de nuestra sociedad son unos. Se olvidan que el derecho responde a los valores de una sociedad. Exacto. Que en la medida que ya tú aceptaste el matrimonio homosexual por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos como un derecho de intimidad de las personas. Exacto. Que yo no lo entiendo porque no es tan íntimo, porque se hace público. No se vive solamente en la intimidad y que es parte de la dignidad del ser humano, mientras a la misma vez tenemos un problema de falta de nacimientos uh-huh. y un respaldo al aborto. Como esos valores ya no son antivalores. Ya empezamos a verlo como algo normal y va a llevar como consecuencia lo que estamos viviendo con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que no ha logrado
sorprendentemente, que el Congreso le baje una legislación. Entonces, él lo hace con órdenes y lo está vendiendo como los nuevos valores de la sociedad americana. Y esos valores de esa sociedad americana están siendo recibidos como buenos por un sector religioso que alega que su fundamento es la Biblia. Pero ahí es donde tenemos que ver. Me fui muy amplio. No te fuiste muy amplio. Es que estás dando justamente en la cabeza del clavo. ¿Por qué estamos aceptando, verdad? O aquellas personas están aceptando eso. Bueno, porque hay un sector que se llama religioso, más sin embargo, le está dando la aprobación a esos supuestos valores. ¿Qué es lo que está diciendo este hombre? Yo tengo unos principios religiosos, pero yo respeto los derechos de... Pero no es que los respete, es que los estás defendiendo. Los estás defendiendo, exacto. Le estás dando el sello de aprobación. Y entonces, ¿en qué quedamos? ¿O crees en uno o crees en el otro? Ayer mi esposa me decía algo y es lo siguiente, o sea, es como el yin y el yang. No lo había pensado así. Me llamó la atención algo, no lo había visto de esa manera. El Yin Yang, a mí que me gusta la serie china, esto es una cosa. ¿Verdad que sí? Sí, que hablan del Yin Yang y el destino, pero verdad que es que la luz es más fuerte que la oscuridad, el bien es más poderoso que el mal, pero ellos creen en el Yin Yang. Exacto. Pues entonces... el Yin y el Yang. El Yin y el Yang, exacto. O sea, si vienes a visualizar esto, yo puedo tener las dos fuerzas. Vamos a dejarlo allí porque se me está acabando el minuto. Pero es interesante porque yo siempre lo veo desde el punto de vista de Maquiavelo. Pero últimamente le he estado dando cabeza al yin y al yang. Porque la cultura oriental se nos está metiendo bien fuerte. Claro que sí. Y la gente no tiene idea lo mucho que hay de cultura oriental en las universidades americanas. Sí. Que es más amplio de lo que pensamos. No te vayas, vamos a continuar en breve. Quiero ver, no he podido todavía conectar lo que queremos decir con el yin y el yang. ¿Por qué será que las mujeres siempre son más inteligentes que nosotros en esto? Eso es la gracia. ¿Será porque crían? Sí, yo creo. No te vayas, continuamos en breve. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Aquí estamos de regreso, lo habíamos quedado en el Yin Yang. ¿Qué es eso de Yin Yang? Es el balance entre lo bueno y lo malo. Okay. Y hay personas que... Pero es cultura oriental. Sí, es cultura oriental, definitivamente. Esto no tiene nada que ver con cultura occidental e inclusive en términos teológicos, en términos ¿verdad? De cultura evangélica, ¿verdad? De lo que nosotros realmente creemos, eso es imposible. No puede haber un balance entre lo bueno y lo malo. Esas son las dos comitas, una negra y una blanca que nosotros estamos viendo en cada diseño por ahí. Eso es el Yin Yang. Exacto. Si eso se desbalancea... Hay caos en el universo. Hay caos en el universo. Claro, nosotros como creyentes, como cristianos, como hijos e hijas de Dios, eso... Dios es luz. Dios es luz. Y no hay oscuridad en él. Y no hay oscuridad. Es bueno. Exacto. O sea, esos son para los que tienen la mente como un poquito desbalanceada e intentan buscar el yin y el yang en su mente. ¿Cómo aplica eso a lo que estamos? Porque lo que queremos es el caso de la universidad, como ustedes vean, cómo esta universidad sacó el problema inmediatamente, claro, reconociendo que le podía corromper y que es un propio estudiante que levanta la voz de alerta, o sea que esto ya estaba metido en la academia. Ya estaba metido en la academia y vemos que este profesor entonces intenta excusarse de que él puede enseñar unas cosas referente a su estilo de enseñanza, de él impartir el conocimiento, apoyando a ciertos grupos que la universidad no apoya. O sea que en su mente él puede decir, yo creo como cristiano, como conservador, y conservador lo llevo entre comillas, lo puedo llevar y al mismo tiempo puedo enseñar
la forma liberal de ver las cosas. Yo tengo que amar a todo el mundo. Y así vamos a ver, ¿verdad? Luego le podemos enviar el link. Podemos ver a través de todos sus twitters, todos sus tweets, que él dice, lo importante es amar a mi vecino. You have to love your neighbor. O sea, tú tienes que amar. Yo no tengo problema en eso es bíblico. Sí, y eso es bíblico. Y pero ¿cómo lo amo? Pero ¿cómo lo amo? O sea, yo no puedo apoyar su conducta. Es que mucha gente también fallamos en nuestra cultura, aquí, trayéndolo aquí a Puerto Rico ahora, ¿verdad? Es que nuestro rechazo no es al pecador, no es a la persona, es al pecado. O sea, si nosotros decimos que el Espíritu Santo cambia, que tenemos que regenerar nuestra forma de pensar, que ya el viejo hombre murió, pues entonces pretendemos, algunas personas que pretenden que ese viejo hombre continúe viviendo y que continúe haciendo las cosas que nos trajeron o que nos debieron haber traído a los pies de Jesús. ¿Cómo eso es posible? ¿Cómo concuerda eso con el evangelio que nosotros leemos en las Escrituras? Y no solo eso, fíjate que los estás haciendo teniendo todos unos foros abiertos donde tú hacerlo. Tú prefieres hacerlo en un foro cuyos documentos constitutivos, su junta de síndico y su matrícula va dirigida a eso que tú estás diciendo. El nuevo hombre, la nueva criatura, digo, para que no haya problema, el nuevo ser humano, ¿verdad? Porque vamos a ser prudentes para que no desvíen la atención de los verdaderos issues. Cómo esto entra y se usa en una campaña dentro de la propia universidad que te contrató desde otra visión. Exacto. Entonces, tú tienes un acercamiento a una serie de estudiantes, esos estudiantes van a seguirte, van a encontrar una información y eso va a abrir unos procesos de diálogo. La Biblia usa la levadura en dos terminologías. La semilla puede ser como una levadura que leuda toda la masa. Exacto. Pero el pecado es una levadura que leuda toda la masa. Y la Biblia tiene un versículo que a usted no nos gusta, pero dice, cazadnos. Nos toca a nosotros, las pequeñas zorras que echan a perder la viña que está en cierne. Esto es interesante porque a este profesor se le inició una campaña en línea para que se terminara el contrato. O sea, se organizaron y en las mismas líneas que él estaba hablando, y si eso es cierto, pues entonces él no puede decir que eso está mal, porque es el mismo Yin Yang. Exacto. Exacto. Y si vamos Oye, a ver. ¿entendí el concepto? Bueno, entendiste completo. Y gracias a mi esposa, que fue la que me hizo también entender el concepto. Sí. Y quiero que sepan que a mí me encantan las series chinas y las series orientales. Por eso cuando él dijo Jin Yang, yo dije, pero ¿por qué no se me había ocurrido? O sea, porque yo lo llamo el antihéroe, como estábamos hablando fuera del aire, el King Kong ahora y Godzilla son los héroes nuestros. Dice, pero ven acá, los malos ahora son los buenos, ¿entiendes? Y en una generación, ¿verdad? Esta me la perdonan, esta es mía, no quiero meterte, que ahora amamos más los perros que a los seres humanos. El perro es mejor acompañante que un niño. Sí. No tengo problema, yo soy animal lovers también, pero la posición del ser humano yo no se la entrego a nadie. Claro. A nadie, claro. a nadie. Fíjate, y es interesante, ¿sabes por qué? Porque esto no fue que la universidad inició. Esto fue un movimiento de los propios alumnos, donde ellos mismos decidieron ponerle valor a sus valores. Decidieron ponerle valor a sus valores. Me acabas de cerrar el programa. Quiero que expliques eso, porque cuando yo entré aquí, el señor director lo sabe, que yo decía, a mí no me gustan los guerreros del templo. A mí me gustan los guerreros fuera de templo. Amén. A mí me gusta el guerrero cristiano que va a la sociedad a impactar y a decir esto es lo que yo creo. Fíjate, porque y defender lo que cree. Es que es bonito, y esto yo se lo digo muchas veces cuando tengo la oportunidad de dar el estudio bíblico, ¿no? Y te lo tira al medio al director. Va a decir, ¿quién estaba hoy ese día ahí? ¿Sabes qué? A mí me encanta leer la Biblia y escuchar sobre David que mató a Goliat, ¿verdad? Escuchar sobre que Pedro, ¿verdad? Caminó sobre las olas. Pero, ¿de qué me sirve a mí eso si yo no lo aplico a mi vida? Si yo no lo pongo en práctica. Porque simplemente se convierte en cuentos. Y yo sé que tal vez me caigan chinche por eso, ¿verdad? Pero no importa. Quiero que yo iba a preguntar, ¿pero a qué tú llamas cuentos? Sí, pues simplemente son historias que fueron poderosas en su tiempo, pero yo quiero que la palabra se haga viva en mí. Sí, entonces, si la palabra se hace viva en ti, tienes que arriesgarte al Foso de los Leones. Bueno, pero ese es el punto. ¿Qué pasó en el Foso de los Leones?
Bueno, Daniel salió vivo. Ah, bueno, pues entonces... Pero los que echaron después de él se los desbarataron los leones. Estaban enmayados. Pues, por algo se los comieron. Por algo se los Por comieron. algo se los comieron porque tal vez no estaban viviendo la vida que tenían que vivir. Sí. Y sin el propósito que Oye, tal vez y no hicieron quisieron una vivir. trampa para Daniel. Bueno, pero entonces eso es lo que está pasando. Que nosotros no queremos arriesgarnos con Dios. No estamos dispuestos a tomar ese paso de fe. Estamos dispuestos a poner nuestras habilidades por encima del poder de Dios. Esa frase es interesantísima porque ese es el choque. Nuestras habilidades por encima de Dios. Fíjate que aquí, ¿qué tienes en tu mano? Estos estudiantes utilizaron lo mismo que estaba utilizando el profesor para difundir su mensaje. O sea, si tú lo haces, Yo lo hago. Yo lo puedo hacer también. Claro. Y entonces inician una campaña en línea denunciando Exacto. al profesor. O sea, que estamos hablando de estudiantes que tenían bien claros sus valores. O sea, Exacto. yo vengo a esta universidad porque conforme a mis valores y tú Exacto. vienes y me traes una cizaña para destruir el sitio donde yo me siento cómodo estudiando. Exacto. O Exacto. sea, yo lo veo así. Por eso es que vemos que esto se hace como decimos, ¿verdad? Como ustedes los abogados dicen, por motu propio. Sí, se organizaron. Sí, se organizaron. Ellos decidieron decir, bueno, ahora que conocemos esto de este profesor, a pesar de que es buen profesor, hace las clases amenas, pero no van conforme a lo que yo creo. Y lo que yo creo va por encima a lo que él representa. O sea, ¿sabes que estamos hablando aquí de un concepto muy similar a lo que es una iglesia escuela? Claro que sí. Sí, o sea, este colegio es un colegio cristiano, Cristiano. fundamentado en la palabra de Dios. Sí. Porque la gente piensa que a mí decirme fundamentalista es faltarme el respeto. Ay, yo me siento No. bienaventurado. O sea, yo sé dónde Claro. está mi fundamento y yo sé que eso me va a costar. Y yo veo que estos estudiantes, no solo ellos, trajeron la ayuda de influencers conservadores Sí. y lo metieron en el asunto El de Turning Point. y buscaron a los accionistas, a los stakeholders y le dijeron, y ellos también iniciaron una campaña Exacto. en línea. O sea, lo atacaron donde él dijo que él podía expresarse. Exacto. Podría entonces él decir, ustedes no se pueden expresar. No, porque es lo mismo. O sea, yo vi sagacidad allí. Mira, y esto es algo que... Digo, que- tú usas que- más de estrategia que yo, Mira, pero esto fue sagaz. Bueno, es que yo algunas veces, yo diría que me molesto cuando hay personas hablando de libertad, que yo tengo la libertad de, pero cuando otras personas intentan utilizar la misma libertad que ellos proclaman, los quieren silenciar. Pero ven acá, si tú hablas de libertad, pues tú tienes que usar libertad para todo el mundo. La libertad no es exclusiva de aquellos que quieren protestar o aquellos que quieren hacer algo. ¿Verdad? Porque la Constitución no simplemente nos da para un grupo, es para todos. Todos caemos bajo esa cláusula de libertad de expresión. Fíjate, y es interesante también porque él no crea un caos al interno de la iglesia. No. Del colegio. No. Pero entonces a él le crean el caos donde él está participando. Claro que sí. Y hacen llegar esto a las autoridades del colegio. Y creo que los abogados fueron muy brillantes. Sí. Porque le pusieron una casa bien. O sea, a mí me la trae. O sea, no es lo mismo Juan Cabo abogado que el de los medios. O sea, yo le escribiría, mire, de su contrato no va a ser renovado. Esperamos que usted tenga éxito. Bla, 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 bla. Lo sacan. Pero yo creo, ¿verdad?, que este profesor tenía una agenda. Claro. No te vayas. Continuamos en breve porque esa palabra agenda me gustó. Busca a CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. Agenda. Agenda. Nos quedamos allí. ¿Qué tienes que decirnos? Las agendas no son muy buenas, que digamos. ¿Sabes por qué? Porque tienen un propósito oculto. Cada vez que tú escuchas agenda, es un propósito oculto. Y ahí es que es donde tenemos que tener cuidado. Cuando hay algo oculto, alguien tiene que sacarlo a la luz. ¿Qué fue lo que pasó aquí? ¿Qué fue lo que pasó aquí? Aquí vemos cuando hay una agenda oculta y cuando alguien que está moralmente preparado y sabe
que lo que sabe es real, lo saca a la luz. Y la agenda pierde su efectividad. ¿Y cómo tú crees que funcionó esta institución académica? Para mí, y ya esto es algo muy personal, yo creo que trabajó muy bien. ¿Sabes por qué? Porque si tú te fundamentas, sus fundamentos son unos valores, los haces valer. Porque entonces simplemente eres de nombre. Si yo creo en algo, yo me voy a dejar llevar y mi estandarte va a ser eso que yo creo. Yo no puedo estar en ambivalencias. La palabra lo dice de la siguiente manera. Dice que tú sí sea sí y que tú no sea no. O sea, nada de mentes compartimentalizadas como proponía el profesor. No. ¿Por qué? Porque entonces dice que si uno es así, uno no va a progresar en nada. Uno no va a hacer nada. Porque eso de tú ser, bueno, te lleva como el Chavo. El otro que decía, ¿y si lo hago? Oye, ¿verdad? Bueno, yo espero que ustedes hayan visto El Chavo, no es tan viejo. Sí, no. Eso es reciente. Pueden buscarlo en YouTube. Exacto, pueden buscar en YouTube. O sea, tenemos que tener la integridad de carácter, la integridad de corazón, la integridad de convicción, que somos capaces de decir ese sí y ese no. Y yo sé que nos estamos cortando de tiempo, ¿verdad? Pero a mí hay algo que me ha impactado tanto. Mientras yo hacía mi devocional unos días atrás, leía sobre Samuel. Samuel se le presenta al pueblo y le dice, ya ustedes tienen rey porque ustedes lo escogieron. Pero se levantó delante del pueblo y dice, si yo le he robado a alguien, si yo he tomado cohecho, si yo he sido cualquier cosa. Integridad. Que alguien se levante y lo diga. Integridad. O sea, no solamente... O sea, ustedes han rechazado a una persona íntegra por un rey que va a ser igual que los demás, que son unos pillos que no son íntegros. Exacto. Pero fíjate qué clase de integridad tenía que se atrevió Samuel, públicamente. que se atrevió públicamente a levantarse. Y yo mientras discutía... O sea, lo que yo soy en el Twitter, lo soy en el salón de clases. Exacto. Fíjate... Me gustó ese ejemplo. Y fíjate que yo hablaba... teníamos a David en nuestro programa, David Ramos, el licenciado David Ramos, y él decía... Porque yo le dije, ¿sabes qué? Y si un gobernante de hoy en día hiciera eso durante el mensaje al pueblo y lo pusiéramos en la televisión, llame aquí si yo le debo algo a alguien o si he tomado cohecho. ¿Qué pasaría? Bueno, déjame morderme el labio porque no quiero politizar esto. Tendría nombres que proponer públicamente para que me dijeran de dónde sale su dinero. No tenemos tiempo para más. Felicitamos a esta institución evangélica donde los estudiantes se organizaron. Exacto. Vamos a tener un segundo programa porque queremos hacer unas recomendaciones al pueblo creyente de cómo tiene que organizarse para hacer estas luchas. Exacto. Porque el Señor alaba al mayordomo injusto porque fue sagaz. Necesitamos ser sagaces. Gracias, te pendiente porque viene una segunda parte de este programa. Dios te bendiga. Bendiciones. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.